¿Qué me dice, gente? ¿Todo bien? Quería aprovechar que está soleadito, estoy sudando, pero para agarrar un poquito de color. Y así terminamos nuestra serie de evolución, así que listo, soy papá. Como vieron, habíamos estado hablando sobre la teoría de evolución. Hablamos sobre las bases que esta tiene, cuáles son las áreas de la ciencia que nutrían o le daban bases suficientes para que fuera respaldada. Y también habíamos visto los mecanismos que hacen que una especie cambie y que se genere lo que llamamos este proceso de evolución, ¿verdad? Y bueno, todo muy bien hasta ahí. Pero el problema es que esta es una teoría que ha sido altamente expuesta en sociedad sin una explicación muy científica. Entonces, dado a eso, se dan muchas ideas erróneas, que es las que quiero hablar hoy. Y también quiero dar mi postura, porque eso es un punto. La ciencia nunca es 100% objetiva. Hay una parte subjetiva y es que la hacemos nosotros. Entonces, todos tenemos una postura. Pero eso viene más adelante. Primero quiero hablar con las conclusiones más grandes a las cuales llegamos con esta teoría de la evolución. Primero, como habíamos hablado de cómo realmente todos los organismos vivos tenemos un mecanismo muy parecido en el cual nuestro ADN se lee, se replica y se transmite a otras células para así reproducirnos, seguir creciendo, ¿verdad? En este proceso, que puede ser a veces muy complejo, realmente es bastante sencillo si consideramos que todos los organismos los tienen igual. Utilizando esto, habíamos hablado cómo se da la diversificación de las especies. Pero también podemos hacer, y esa es la conclusión, el proceso inverso. Más bien podemos devolvernos en el tiempo y ver cómo nos vamos uniendo, nos vamos acercando, nos vamos pareciendo más hasta llegar a un inicio. Y esa es una parte que a veces genera un poco de problemas. Pero la idea es que sí, podemos rastrear cómo las especies fueron pasando de unas pocas a unas más numerosas, llamémosle. Pero el punto es que sí, hay un momento inicial. ¿Cuál es ese inicio? Bueno, es que no funciona así, no ponemos un punto. Solo podemos recrear un momento de algunas células, de algunos procesos de ARN que se autocodificó y genera las primeras células. El punto es que sí podemos hablar de un inicio. Pero esto también es súper interesante porque podemos hacer una línea histórica biológica muy interesante de cómo la vida surgió en los océanos. De los océanos pasaron a la tierra, primero con las plantas, luego los que llamamos anfibios. Y luego de esos podemos encontrar los reptiles, las aves, que por cierto el pariente más cercano que tenemos a un dinosaurio hoy en día es de un pájaro, una gallina por ejemplo. Pero también salimos los mamíferos y que somos como los que reinamos en este preciso momento. Pero también el ver esta historia tan grande nos permite darnos cuenta que este solo es un pequeño instante en la historia de la biología de nuestro planeta. Entonces, aprovechémoslo mientras dura porque es nada. Pero sí, entonces es muy interesante, lo podemos ver cómo ese progreso es tan chiva, pero también genera mucho ruido. Ya me voy a referir a ese ruido en un par de segundos. Y la otra gran conclusión que podemos sacar de todo esto y el emparentamiento entre las diferentes especies es que nos sirve para demasiadas ramas. Es la razón por la cual podemos utilizar bacterias en general que nos permiten para producir la insulina que utilizan los diabéticos hoy en día. Entonces es porque tenemos mecanismos muy similares de cómo leemos nuestro ADN que podemos hacer eso, implantar cierto código específico para que estas bacterias produzcan insulina, cual es súper útil. Igual el estudio que podemos hacer en diferentes áreas como lo que es la agronomía y poder mantener control de plagas y ciertas cosas así es súper útil. Y esta teoría ha venido a ayudarnos a poder crecer en otras áreas donde se aplica para desarrollar nueva ciencia. Y también podemos sacar que la conclusión es que este es un proceso continuo y cambiante. Las especies que están ahorita así, no es que siempre han sido así. Hay unas que tienen mucho tiempo de no generar ciertos cambios, pero eso es porque son bastante estables y se lograron adaptar a su medio increíblemente bien, como los peces pulmonados. Pero de ahí, los demás estamos en un constante cambio, muy lento, pero ahí vamos. Ok, con estas conclusiones voy a hablar de ciertas frases que normalmente se dicen en la calle,
que o están mal o no entienden bien algo de la teoría y quiero responderlas o dar mi opinión acerca de esas frases. Así que aquí vamos. Ok, con la primera frase tenemos que entender algo muy importante. Es que en la ciencia no manejamos de la misma manera el concepto de teoría que lo manejamos en la calle. Porque, digamos, yo podría decir ahorita, bueno, en teoría mi hermana está en el cuarto trabajando. Y no sé, podría ir y darme cuenta que la raptaron los ovnis. No sé. Bueno, el punto es que también podría decir cosas como, bueno, en teoría mi cuarto está ordenado y llegar y que algo pasó, mis perros la desordenaron. Porque esas son hipótesis, que son simplemente ideas que tienen cierta base, pero no están comprobadas de ninguna manera. En ciencias a eso lo llamamos hipótesis y lo que llamamos teoría son un conjunto de ideas, de propuestas que han sido medidas y que han tenido suficiente evidencia para respaldarlas. Entonces son un cuerpo de evidencias que apoyan una hipótesis en algún momento que se convirtió en teoría porque se logró respaldar con suficiente evidencia medible. Entonces, el decir que es que la teoría de evolución es solo una teoría como si fuera algo despectivo no tiene sentido. Más bien el hecho de que sea una teoría es algo bueno, significa que has tenido suficiente peso o respaldo para llegar a ese nivel, a ese título, digamos. Por ejemplo, tenemos otras teorías que usamos y nadie duda de ellas, como la teoría microbacterial, que eso sería como, bueno, lo que sabemos de que las enfermedades se pasan algunas por medio de bacterias. Es súper importante ahorita que estamos viviendo una pandemia, aunque es por un virus, pero también otras enfermedades que también se pasan por medio de bacterias. También la teoría atómica, de que estamos toda la materia hecha de átomos, o la teoría de las placas tectónicas o la deriva continental, muy importante para un país que tiembla tanto como Costa Rica, entre otras. Entonces, simplemente hay que entender que solo porque algo dice que es teoría, no significa que es algo no comprobado. Más bien en ciencias, cuando algo llega al cargo de teoría es porque tiene mucho peso. Así que el hecho que sea la teoría de la evolución de las especies es porque tiene muchas bases y ya hemos hablado de todas las evidencias que tiene, así que solo por eso como desecharlo no tiene mucho sentido. En realidad no es una frase ni es una pregunta, es simplemente una imagen, y es esa imagen, es la imagen. Cuando uno busca evolución encuentra este proceso y no puede estar más incorrecto, porque en ningún momento la teoría de la evolución de las especies es lineal. No somos Pokémones. No lo somos, no somos Pokémones, ¿ok? No podemos pasar de un cierto bichito a otro y a otro. Que al mismo tiempo, estos cambios que se generan por la evolución no significa que seamos superiores. Simplemente son adaptaciones diferentes. Entonces, la gente se ofende y tiene estas frases que están incorrectas como esta. Quien la creó que no ha evolucionado de una mona, y al que le quiere enseñar lo contrario, ella va a decirle así la nona. Que estoy seguro que todo el mundo hemos escuchado, yo no vengo del mono, o como si venir del mono fuera algo peyorativo. Yo creo que ellos pueden decir lo mismo de nosotros, pero bueno. Pero al final lo que significa es no tenemos una línea recta, por eso no venimos del mono. Lo que sí se dice es que la teoría de evolución es más como un árbol que se va expandiendo. Algunos de estos cambios resultan en nuevas especies que no sobreviven mucho y mueren, y otras que sí logran adaptarse y siguen cambiando y se van desarrollando y dando nuevas especies entre ellas. E incluso algunas que se adaptan tan bien que tienen muchísimos años sin generar un cambio notorio, por lo menos. Es el caso, digamos, de los cocodrilos también. Pero en nuestro caso, cuando hablamos del mono, es que compartimos un ancestro en común. Y ni siquiera se puede decir porque me podrían decir, bueno, ¿cuál es ese ancestro? Y no, es que no es solo un paso, son muchos diferentes
procesos dándose en diferentes organismos que dieron como resultado lo que ahora vemos, pero no quiere decir que sea una línea recta como antes. Entonces no tenemos un ancestro. Podemos tener un momento específico y señalar un cierto organismo para decir, ok, posiblemente por aquí fue donde se empezó a dividir, que resultó en lo que vemos ahorita, como los simios y nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y nosotros. Pero en el proceso han habido un montón, entonces no hay un eslabón perdido, sino realmente hay varios y no están perdidos. Los conocemos, sabemos cuántos, por sus fósiles, cuántos estuvieron aquí. Nombres como neandertales tal vez les suena, y diferentes homínidos. Ahí les pondré una imagen para que se guíen un poquito. Pero entonces este proceso no es que venimos del mono, no venimos del mono. Ok. Pero en ningún momento la teoría intentó decir eso. Nunca nadie ha dicho eso. Ha sido una pésima interpretación de esta línea recta. Así que este dibujo también está pésimo. Es más un árbol. Tercera frase o pregunta, o no sé cómo llamarles ya ahora, que va un poco asociada a la pasada, pero ¿por qué siguen habiendo monos si veníamos del mono? Entonces ya respondimos que es que no venimos del mono, pero también entonces, ¿por qué parece que nada cambia? Y esa es una mentira. Sí vemos cosas cambiando. Un claro ejemplo son todas las enfermedades, algunas bacterias que poco a poco se han ido volviendo más resistentes a ciertos medicamentos que antes tomábamos y las mataban. Ya no, hay algunas que en su proceso de mutación han evolucionado para ser más resistentes a ciertos medicamentos. Pero también nos pasa a nosotros. Hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, los humanos adultos no podían procesar la leche, lo que conocemos como intolerantes a la lactosa. Pero desde un momento, una mutación, hubieron organismos humanos que podían procesar leche, y eso les ayudó porque por mucho más tiempo les permitió tener fuentes de calcio y otras vitaminas y otros minerales que nos da la leche. Entonces muchos de nosotros sí tenemos esa mutación y o simplemente nos hemos visto con esta mejora y tenemos este privilegio que las personas intolerantes a la lactosa no tienen. También hay un caso bastante interesante de unas lagartijas que eran italianas, o sea, oriundas de Italia, de la zona de Italia, y que por alguna razón migraron a Sudáfrica, que es bastante distancia, y no estaban ahí. Y entonces el estudio actual ha demostrado que ellas ahora son diferentes, tienen diferencias en sus mandíbulas que las hacen más resistentes, más adaptadas a comer las cosas que encuentran en Sudáfrica. Entonces es un claro ejemplo del proceso de evolución, claro, para ver cambios realmente grandes, o lo que alguna gente dice, bueno, ¿cuándo se ve una nueva especie? Hay que esperar una gran cantidad de tiempo, que es bastante, y es algo que hay que considerar, ¿verdad? Esta teoría. Pero no podemos decir que las cosas no están cambiando. Claro que sí, lo vemos a cada rato suceder, nada más que es un proceso muy, muy lento. Y aquí tal vez es donde voy a meter más mi opinión, ¿verdad? Y mi posicionamiento. Pero no, la teoría nunca ha buscado negar a Dios. La teoría de la evolución no busca negar nada, busca explicar un proceso. Bueno, que diga que no necesariamente tiene que haber intervención divina en este proceso, no quiere decir que esté negando a Dios, solo que está generando un proceso que es capaz de desarrollarse por sí solo. Pero digo, si eso te genera un problema, entonces también el ciclo del agua debería generarte un problema, porque es una explicación de cómo el agua que se evapora, se convierte en nubes, se condensa, llueve y así. Obviamente más complejo, pero también debería darte problema, y creo que no lo hace, o por lo menos a muchos de nosotros no lo hace. Entonces esa razón no debería de ser tanto peso, al igual que realmente en ningún momento ha sido un movimiento de ateos
tener esta pancarta de la evolución. En realidad, muchas de las religiones establecidas han dado algún tipo de declaración pública de que aceptan la teoría. Y estoy hablando desde el Dalai Lama para los budistas, los hinduistas, el catolicismo, incluso la fe Bahá'í la aceptan. Y todas, de cierta manera, lo que mencionan es que, y principalmente iglesias como el catolicismo o algunas de las denominaciones evangélicas han dicho que es que su texto, su Biblia, la Biblia, y eso es lo que yo creo también, no es un texto biológico y no busca dar explicaciones científicas al origen de la vida. Entonces, la biología sí lo hace, pero no hace lo que sí hace la Biblia, que tenga más valor en parte ética, moral, incluso hasta artística y poética, que pueden ser las narraciones de las personas que vivieron en estos tiempos. Entonces, no debería haber un choque entre las dos, porque las dos están hablando de cosas diferentes. Y más bien unirlas, y este es mi comentario personal a vos, que si tenés problemas con este tema, bueno, yo soy creyente y es mi tema favorito. Mi tema favorito es la evolución, porque me hace ver cosas increíbles de la naturaleza y de este proceso de desarrollo tan chiva. Y en mis creencias, como creyente cristiano, a mí me habla más bien de un Dios muy interesante y muy chiva. Me parece mucho más interesante el pensar en la creación con este proceso de selección natural, de gradualismo, de procesos súper delicados sucediendo, que simplemente y que aparecieran todos. Pero esa es mi opinión. Pero entonces no es un sinónimo así como evolución con ateísmo. No lo es. Bueno, aquí llegamos un poco hasta al final de esta saga y espero que te haya interesado, que hayas aprendido un montón. Que ojalá te hayan generado más dudas para que investigues más y quieras aprender muchísimo más, de fijo. Y lo último que iba a decir es que no tienes que estar de acuerdo conmigo. Podríamos pensar completamente diferente y eso está bien. Lo que no está bien es desechar una idea o una teoría científica simplemente porque no te gusta. Lo que sí tenés que hacer es conseguir una contrapropuesta con suficiente validez, evidencia y proponerla como un modelo alternativo. Entonces, no se vale simplemente decir esto no es verdad porque no me parece. Tenés que buscar las evidencias para eso y poder pensar diferente a mí, lo cual eso está bien, porque eso es como el motor de la ciencia. Así que ya sea si estás de acuerdo conmigo o no, espero que hayas disfrutado el video y que ojalá sigamos teniendo este tipo de conversaciones. Nos vemos. Por cierto, si te han gustado estos videos, pasáselos a alguien más. Y si más bien ya llevas rato aquí y no te has suscrito, hey perrillo, entonces dale like ahí al botoncito y dale a suscribirte. Nos vemos.